Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. El tema para hoy, la oración, un arma para todos los tiempos. La Biblia nos narra un suceso muy importante en la vida nacional del pueblo de Israel. David, el más grande de los monarcas, había deseado con todo su corazón edificar casa para Jehová. Comparaba el palacio en el cual él vivía con la carpa en la cual habitaba el arca de Jehová y le parecía algo insólito. Deseaba edificar casa para su Dios. Dios, que todo lo sabe acerca de nosotros, que conoce las intenciones de nuestro corazón, le habló al profeta Natán para que le comunicase su mensaje a David. Le dice que más bien él le edificaría casa, que confirmaría su trono eternamente, que levantaría a uno de sus hijos para que él fuera quien le edificase casa. Pasados varios años, se levanta Salomón como rey de Israel, un hijo de David, y éste construye el templo para Jehová, la casa para su Dios, el lugar donde reposaría el arca, el lugar para ofrecer ofrendas y sacrificios al Dios vivo, el lugar para adorar al Dios de los escuadrones de Israel, el lugar para celebrar la presencia de Dios. Salomón reúne a los ancianos, a los jefes de las familias, a los principales de las tribus, a los sacerdotes, para la dedicación del templo a Jehová. Se dirige a Dios en oración, por él y por el pueblo. Se dirige a su Dios en un ambiente de adoración, en un ambiente de exaltación, como solo Dios debe ser adorado, como nosotros nos hemos de presentar ante la presencia de nuestro Señor para conquistar su corazón, para decirle que solamente Él merece ser alabado, para presentar nuestras necesidades delante de Él. Hay sacerdotes, pero Él decide hablar directamente con Dios a través de la oración. Es rey, es el monarca de la nación, pero se presenta ante su Dios, se postra ante Dios, se humilla ante su Dios. Edifica casa para Dios, pero reconoce que los cielos no podían contener la presencia de Dios, y mucho menos una casa. ¿Cómo podía un Dios tan grande habitar entre los hombres? Pero Dios había escogido a Jerusalén como lugar de su morada, como el lugar de su presencia, como el lugar donde su nombre habitaría, el lugar que señalaba la correcta adoración a Dios. Dios estaba anticipando que su presencia se haría notoria entre los hombres, que Dios habitaría en medio de los hombres. Hoy Dios habita en nuestros corazones por la fe. Hoy podemos buscar a nuestro Dios desde cualquier lugar. Hoy podemos hacer de nuestro corazón un altar para nuestro Dios. Hoy podemos buscar a Dios nosotros también en oración. Hoy podemos presentarnos nosotros mismos y también al pueblo, a nuestra nación. Salomón reconoce la grandeza de Dios, su poder, su majestad, el señorío del Dios del cielo y de la tierra, del creador del universo. Ahí, desde ese lugar consagrado a su nombre, expresa entonces su oración a Dios. Ha presentado los sacrificios al Dios vivo, los sacrificios que hablaban acerca de la santidad de Dios y también de la impureza del hombre pecador para presentarse ante el Dios vivo y que ameritaba que la sangre fuera derramada. Entonces Dios recibía la sangre del animal en lugar de aquella persona que estaba presentando el sacrificio. Preparaba el camino para aquel que un día habría de revelarse. Todo esto era sombra de lo porvenir. Hoy Jesús ha hecho para todos nosotros
todo lo posible para que nosotros nos acerquemos confiadamente ante la presencia de nuestro Dios. Dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente ante la presencia de nuestro Dios, ante el trono de la gracia, ante el trono del favor para el ser humano, para que nosotros podamos hallar misericordia ante el Señor y el socorro oportuno que nosotros necesitamos para cualquier necesidad o para cualquier problema o circunstancia que nosotros estemos atravesando. Ante la presencia de nuestro Dios no hay títulos, no hay lugar de preeminencia. Él se presenta ante Dios como su siervo. Dios era su amo, era su Señor. Se presenta ante Él necesitado. Se presenta bajo la promesa que Dios le había hecho a su padre David. ¿Cuántas promesas nos ha hecho Dios a nosotros? Que en medio de la presencia de Él podemos recordarle al Señor todas estas cosas, para que Dios obre en medio nuestro, para hallar misericordia, para invocar su nombre, para invocar su palabra, esa palabra que es verdad, esa palabra que es certera, esa palabra que se cumple porque sale de la misma boca de Dios. Y nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios cumple su palabra. Nuestro Dios es el verdadero. Se presenta ante Dios cuyos ojos ven, cuyos párpados examinan entre los hombres. El Dios cuyos oídos están atentos al clamor de los suyos. Ese lugar consagrado a su nombre. Ahí él imploraba a Dios que sus ojos estuviesen abiertos desde este lugar, que sus ojos estuviesen abiertos a ese lugar donde moraba su nombre. Ora para que Dios juzgue la causa del ser humano frente a esos pecados contra el prójimo, cuando nadie ve, pero que Dios sí mira en lo oculto. Cuando el Dios de los dioses es quien conoce el corazón del ser humano. Cuando Dios es el que puede intervenir y obrar con justicia. Cuando una causa requiere la intervención divina a favor del justo, para que el justo sea justificado delante de Dios. Solo Dios discierne los pensamientos. Solo Dios conoce nuestros corazones. Solo Dios puede darle la paga al impío. Dios conoce lo que tú y yo hacemos en oculto. Nada le es escondido a nuestro Dios. Podemos clamar a ese Dios justo y apelar a su justicia. Él ora encomendando el futuro de su nación. Y dice que posiblemente enfrentarían derrotas frente al enemigo, producto de la prevaricación, de rebelarse en contra de Dios, de violar sus mandamientos, de violar el pacto que demandaba obediencia del pueblo de Israel. Y si fueren llevados cautivos, entonces podían orar. Si se convirtieran, si se volvieran a Jehová y confesaren su nombre, que Dios les escuchara, pedía Salomón. Sabía que ante Dios prima un corazón humillado. David, después de haber pecado con Betsabé, dijo al Señor: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David podía ofrecer sacrificios. Podía matar un animal, un becerro, un buey. Pero sabía que superior a eso era un corazón que reconocía delante de su Dios que ha pecado, que ha fallado, que se duele porque ha pecado contra su Dios. Un corazón así, Dios lo acepta. Un corazón contrito y humillado es lo que agrada ante los ojos de Dios. Ora también frente al hecho de que Dios cierre los cielos y no hubiese lluvia
a causa del pecado. Dios, el Señor de la creación, puede cerrar los cielos, puede detener la lluvia. Dios gobierna en el cielo, también gobierna en la tierra. El mar, dice la Biblia, que le obedece. Hace de los vientos su carroza. Si los cielos se cierran, entonces no habría lluvia. Si no hay lluvia, no hay rocío. Si no hay lluvia, hay sequías. Si no hay lluvia, los ríos se secan. Los arroyos no tienen agua. Si no hay lluvia, no hay peces. Si no hay lluvia, no hay pasto, no hay hierba, no hay fruto, no hay granos, no hay aceite. Si no hay lluvia, no hay ganados, no hay leche. Si no hay lluvia, no hay nutrición. Pero si hay oración, si hay conversión de pecado, Dios entonces cambiaría las cosas. El Dios que cierra los cielos también es el Dios que los puede abrir a favor de su pueblo y a favor del necesitado cuando se clama a Él. Si hubiere hambre, también dice, si hubiese epidemias o que se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, por moho, por langostas, por gusanos, o si fueren sitiados por los enemigos, o si cualquier enfermedad, cualquier plaga los atacase o los tocase. Otra situación que afecta a la tierra, otra situación que los afectaría a ellos, otra situación que afectaría las cosechas, que afectaría el trueque de alimentos, la provisión y por ende el sostenimiento. Toda oración, todo ruego que hiciese cualquier hombre, Él dice, si lo hace desde este lugar, tú lo oirás. Desde cualquier lugar podemos clamar al Dios de los dioses y suplicarle para que abra los cielos a nuestro favor. Toda súplica del que conociere su llaga, si fuere ante el Dios vivo, si extiende las manos al lugar de su morada, Él oiría desde los cielos, desde el lugar de su presencia, desde el lugar donde reside el Dios vivo, podemos clamarle a Él. También pedía por el extranjero que reconociera el nombre de Jehová, para que bajo ese temor, reconociendo el nombre de Dios, también fuese oído, fuese escuchado, porque la gracia de Dios alcanza para todos los seres humanos. Sabía que podían enfrentar guerras al pecar. Y frente al enojo divino, frente al cautiverio, la única respuesta a todas las circunstancias de la vida del hombre es nuestro Dios. Si fuesen llevados en cautiverio, la oración, la humillación ante el Dios de los dioses y el Señor de los señores también los traería de regreso. Dios escucha la oración de sus siervos. Salomón hace toda esta oración delante del pueblo. Y luego el Señor le confirma que ha escuchado su clamor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 14 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salomón tocó el corazón de Dios. Dios escuchó su clamor, pero también establece principios. También establece sus exigencias que son inconmovibles. Principios que también son para nosotros hoy. Dios demanda humillación de su pueblo, del pueblo que invoca el nombre de Dios, que reconoce al Dios del cielo, que reconoce al Señor creador, que reconoce al que vive y reina por los siglos de los siglos, que reconoce a Dios como el único Dios que debe ser adorado.
A ese pueblo Dios demanda humillación. A ese pueblo Dios le indica en este tiempo que tenemos que presentarnos ante Él, que tenemos que derramar nuestro corazón, que tenemos que someternos a la autoridad de Dios, que tenemos que estar sumisos frente a Él, que tenemos que reconocer quién es Él, que podemos venir ante Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, sabiendo que Él no nos va a desechar, sabiendo que Él va a tener su oído atento a nuestro clamor, sabiendo que Él nos puede ver desde su morada, sabiendo que nosotros podemos ser aceptos ante Él, despojándonos de todo nuestro orgullo, del orgullo que mina en nuestro corazón, para presentarnos humildemente ante el Dios vivo, en reconocimiento del nombre de Dios, del nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto atrae la misericordia de Dios. Esto aparta la ira de Dios. El llamado es entonces en este tiempo a que nosotros nos humillemos. El mismo Dios que se comprometió en el pasado con Salomón, también se compromete con nosotros hoy. El Dios que no cambia, el Dios inmutable, el Dios bueno, el Dios misericordioso, está a favor de su pueblo. Y cuando su pueblo se humilla, tú y yo podemos recibir la gracia de nuestro Señor. Nuestra nación puede recibir de esa humillación que nosotros como pueblo de Dios hacemos frente al Señor. Dios demanda oración de la comunidad de sus santos, del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros. No algo religioso, no un ritual, no algo que se hace mecánicamente, no. Algo que ve a Dios como el único que puede hacer cambio, que reconoce a Dios, que reconoce la santidad de Dios, que vive por Él, que el Dios de los dioses es la devoción de su corazón, en un diálogo sincero con el Padre, en un acercamiento ante Él. Dios demanda ser buscado y conversión de corazón. Si buscaren mi rostro, entonces yo los oiré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, presentándonos a Él con ruegos, intercediendo los unos por los otros, clamando por nuestra nación, por lo que hoy estamos viviendo, buscando al Señor en un ambiente de adoración, de alabanza, de exaltación, donde podamos glorificar al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios que merece ser exaltado. Volvernos a Él de corazón, abandonar nuestro pecado, nuestro mal proceder. Jesús, enseñando a orar a sus discípulos, dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Que expongamos ante Él nuestro corazón, que podamos ante Él abrirnos, que podamos venir ante el Señor de manera humilde, que dejemos nuestra infidelidad ante el Señor, que ante la prevaricación, ante el pecado, nosotros podamos reconocer ante el Dios vivo lo que hemos hecho, nuestro pecado frente a Él, que podamos obedecer a sus preceptos, que entronemos a Dios en nuestros corazones. Dios quiere bendecirnos, dice que Él oirá nuestro clamor, Él perdonará nuestras iniquidades, Dios sanará nuestra tierra, Dios curará nuestra tierra, Dios cuidará de nuestra tierra. Dios está buscando hombres y mujeres como tú y yo, que podamos venir con un corazón humilde, apasionados por su presencia, anhelando la llenura del Espíritu Santo, que oremos, que invoquemos el nombre del Dios vivo sobre nuestra vida, sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia, sobre los nuestros, para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Recuerda, la oración es un recurso que se ha manejado desde todos los tiempos. Dios lo dio para acercarnos a Él. Tú y yo podemos echar mano de esa arma hoy también. Ora conmigo. Dios del cielo, ante ti venimos. Reconocemos tu poder, tu grandeza en medio nuestro. Creemos que tú eres el Dios del cielo y de la tierra.
Hoy pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Hoy pedimos perdón por nuestra nación. Hoy pedimos, Señor, cuando nuestra nación se ha ido tras dioses ajenos. Hoy pedimos perdón, Señor, cuando nuestra nación ha pecado, cuando nosotros como hijos tuyos hemos pecado. Hoy te pedimos misericordia, hoy queremos que escuches nuestro clamor. Hoy te pedimos que desde tu morada, Señor, tú escuches, que abras tus oídos y tus ojos a nuestro clamor. Pedimos misericordia, Señor, sabiendo que ante la misericordia, Señor, tú aplacas tu ira, Padre de la gloria. Que frente a un corazón humillado, Señor, la ira tuya se detiene. Que por un momento, Señor, es tu ira, pero en la mañana, Señor, nosotros podemos alcanzar tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por ser ese Dios que nos escucha, que nos ama, que nos ve, que juzga, que atiende el clamor, que acepta un corazón contrito y humillado. Gracias por Jesús, porque a través de Él hoy nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente. Amén y amén. Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador, ahí donde estás, presenta tu corazón, reconoce tu condición, exprésale a Dios la necesidad que tienes de ser perdonado. Invoca el nombre del Dios de los cielos, el Dios santo y temible. Preséntate a Él, entrégale tu corazón y dile que more en tu vida y que direccione tu vida a partir de hoy. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.